Hoy es sábado 13 de junio del año 2020. Bienvenidos a nuestra reunión general
y el tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes se titula La madurez espiritual. ¿Por qué, pastor, este tema de madurez espiritual? Porque realmente cuando estamos en un tiempo de crisis, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros va a salir cuando nosotros experimentamos una madurez espiritual. Pero antes de seguir, me gustaría comenzar este mensaje definiendo qué es madurez. ¿Por qué es importante definir qué es madurez? Porque en esta noche es importante que usted y yo nos demos cuenta si somos maduros o no lo somos. Así que, ¿qué es madurez espiritual? Es importante saber si somos maduros o inmaduros, y realmente nos damos cuenta de nuestra madurez espiritual cuando estamos viviendo momentos de crisis, cuando estamos viviendo momentos de depresión. Es cuando realmente nos vamos a dar cuenta dónde nosotros estamos parados y dónde nuestra vida está parada. Madurez espiritual, en pocas palabras, es llegar a ser nada más ni nada menos, llegar a ser como Jesús. Sí, eso es precisamente lo que Dios, mediante su Espíritu Santo que habita en nosotros, quiere formar en nosotros. En otras palabras, quiero decirte a ti que estás al alcance de mi voz y que estás escuchando este mensaje, que Dios quiere formar a Jesús en tu vida. A través de su Espíritu Santo, Dios estará formando a Jesús. Qué bueno es saber que Dios quiere formar a Jesús en nuestras vidas, porque nadie puede llegar a ser como Jesús y alcanzar la madurez espiritual que Dios quiere formar en nosotros si el Espíritu Santo no lo hace. De tal manera que este trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero seguramente que será mucho más fácil para el Espíritu Santo si nosotros como hijos de Dios cooperamos con él. Así que en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 dice de esta manera: cuando yo me doy cuenta que soy una persona madura espiritualmente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, por lo tanto vamos a ver qué es lo que dice la escritura. 1 Corintios 13:11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, me doy cuenta que soy maduro espiritualmente cuando dejo todo lo que es de niño. Me doy cuenta que he llegado a ser un hombre espiritual o alguien que ha crecido a un nivel espiritual cuando al evaluar mi vida no encuentro niñerías en nuestra vida. Solo hay un momento en el cual Dios dice que debemos de ser como niños, pero no lo hace en el contexto de alcanzar conocimiento o de alcanzar sabiduría o de llegar a crecer. Lo habla en el contexto de cómo son los niños en ese sentido. Pero es importante que usted deje lo que es de niño espiritualmente, que usted deje de hablar como niño espiritualmente, que deje de pensar como niño espiritualmente, que deje de juzgar como niño espiritualmente. Pero la Biblia dice: mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que soy maduro? Cuando al evaluar mi vida, sinceramente, me doy cuenta que ya no estoy actuando como si fuera un niño, sino que estoy actuando acorde a lo que ya conozco, a lo que ya Dios me ha enseñado y a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Vamos a seguir desarrollando el tema. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Habla acerca de a quienes Dios ha puesto para ser como instrumentos de Dios, para que cada miembro en la congregación alcance su crecimiento espiritual o alcance su madurez espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios establece estas funciones ministeriales, no posiciones. Nadie perfecciona a los santos desde una posición, sino desde una función espiritual, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios ha establecido funciones espirituales para perfeccionarnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para ir siendo formados únicamente para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir entonces en el versículo 12 que Dios ha establecido funciones ministeriales para que todos los santos sean preparados para que hagan el ministerio, de tal manera que usted y yo seamos instrumentos de edificación. Así que el reto es este: me doy cuenta que estoy siendo perfeccionado, que estoy alcanzando la madurez espiritual cuando mi vida es un instrumento de edificación en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso, porque cuando me doy cuenta que yo estoy siendo un instrumento de edificación para el cuerpo de Cristo, estoy camino a la madurez espiritual. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, todos. Quiere decir entonces que no hay uno tan solo en el cuerpo de Cristo que pueda decir, la madurez espiritual es para algunos pocos, para los que Dios ha escogido, para algunos que tienen ideas mejores que las mías. No, quiero decirte que Dios te salvó a través de la sangre de Cristo para transformar tu vida, para hacer de tu vida una vida que sea de edificación para los otros y para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida. Mire cuál es la medida. La medida de la madurez espiritual no es otro hombre, no es otra persona. La medida de mi madurez espiritual no tiene nada que ver con yo aprender de los demás. Sí aprendemos, todos nos enseñamos, aprendemos ciertas cosas unos de otros, pero aquí hay un grave problema porque hay personas que ponen la responsabilidad de su inmadurez sobre la vida de otra persona. Pero esto es muy importante. Tu inmadurez o tu madurez no depende de los demás. Depende de que tú pongas tu mirada en la estatura y la plenitud de Cristo. Mire lo que dice la Escritura. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurez espiritual es llegar a ser como Cristo es. En otras palabras, podemos decir todos juntos en esta noche que el Espíritu Santo tiene un gran trabajo que hacer en nosotros porque todavía no estamos en la perfección de la medida de la estatura de Cristo, sino que estamos en ese proceso de ser enseñados, en ese proceso de ser transformados y en ese proceso de crecer para lograr alcanzar nuestra madurez. Versículo 14 dice así, y esto es madurez, para que ya no seamos niños. Mire, para que ya no seamos niños. Y aquí habla de las características de los niños espirituales o de los inmaduros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo me doy cuenta que yo todavía no he alcanzado la madurez y ni estoy ni matriculado en la escuela de la madurez? Cuando me veo en mis actitudes, me veo en mi forma de hablar, me veo en mi forma de pensar y me veo en mi forma de actuar y veo que soy fluctuante. Los niños son fluctuantes. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Llevados por doquiera. Una de las cosas de los inmaduros es que no tienen firme
su mirada y su meta hacia dónde van. Cualquiera les mueve el piso, cualquiera lo desvía, cualquier comentario, cualquier cosa que escuchan, lo usan como excusa para no hacer las cosas correctas, y de tal manera que su actuación, por ser llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los niños espirituales o los inmaduros son fluctuantes y son arrastrados por cualquier cosa y también son engañados. Un niño espiritual es alguien que fácilmente es engañado. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta, y yo le pido al Espíritu Santo que traiga en nosotros esa claridad, esa transparencia, que seamos genuinos y decir, a estas alturas de mi vida, cómo yo estoy caminando, y darme cuenta que si soy niño todavía, necesito cambiar de rumbo. Necesito cambiar de ir camino a la inmadurez, cambiar mi rumbo para caminar hacia mi madurez. Versículo 15 dice lo que dice la escritura acerca de los maduros. Ya vimos los inmaduros, los niños. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué sigue una persona madura? Una persona madura sigue la verdad. Una persona madura no sigue a otra persona, porque las personas se equivocan. Yo mismo me puedo equivocar, pero las personas maduras siguen la verdad en amor. Así que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, camino o rumbo a la madurez espiritual es crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, mi meta tiene que tener un sentido de dirección. Mi meta de crecimiento espiritual tiene un sentido de dirección, y mi meta es llegar a crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Propóngase usted crecer en Cristo, porque creciendo en Cristo y creciendo a la altura de Cristo, va a haber como resultado el versículo 16 que dice que la invitación de todos los maduros, y los maduros en la fe, los maduros espirituales, dice, de quien todo el cuerpo en Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué recibe? Dice la escritura, recibe su crecimiento. Entonces, recibimos un crecimiento cuando dejamos de ser niños espirituales y nos proponemos crecer. Entonces alcanzamos un crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una característica que ha mencionado ya 2 veces esta escritura, y es la palabra edificar o edificándose. Una persona madura, un creyente maduro, siempre está buscando ser de edificación. Pregunto, cuando usted conversa, cuando usted habla, cuando usted se reúne con otros, ¿cuál es su meta en esa conversación? ¿Hacia dónde dirige usted el tema? Todos aquellos que son maduros dirigen su conversación, dirigen su tema a asegurarse que los que le están oyendo, asegurarse que todos aquellos que están que están ahí escuchando serán edificados. Si usted es una de las personas que no marca este punto, usted es de las personas que no pone hincapié en que donde quiera que usted va es un instrumento de edificación, usted seguramente estará dando muestras de una persona que es inmadura. Así que los maduros espiritualmente, según la escritura, dice que son un instrumento de edificación. Así que en esta hora el tema de hoy es madurez espiritual, porque creo que el momento se da para que salga a flote lo que realmente nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. O somos inmaduros o somos maduros en el Señor.
¿Somos niños en el Señor o somos nosotros adultos en el Señor? Así que para edificar, una persona que es madura espiritualmente busca edificar al cuerpo de Cristo. Mire, la Biblia también nos da la regla para saber qué constituye la madurez espiritual. Según esta regla, un cristiano maduro se distingue de un pequeño espiritual o de un niño espiritual en que este último es a menudo inestable y se puede influir fácilmente. Eso lo leímos en la Escritura en Corintios. En él, se puede influir fácilmente en él o desviar en materia de doctrina. Hoy creen una cosa, mañana creen otra. Sin embargo, el cristiano maduro tiene entrenadas sus facultades perceptivas. Puede distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Es una persona madura, puede estar en medio de una situación difícil, pero tiene la capacidad espiritual de poder discernir y poder distinguir entre lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Así que una persona que es inmadura o es niño espiritual estará confundido cuando escucha, cuando ve, cuando está en circunstancias que no sabe distinguir, pues simplemente se quedará y será llevado al que mejor le convenga. Por lo tanto, nosotros necesitamos crecer. Nuestra meta debe de ser crecer. El apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando crecí, dejé lo que era de niño. Así que yo creo que es importante que usted sepa algo. La madurez espiritual nunca se mide por los tiempos o por los años que usted lleva sentado en una silla de una iglesia, sino más bien su madurez espiritual se mide en base a cómo usted habla, cómo usted piensa, cómo usted actúa. Curiosamente, hay personas que pueden llevar 20, 15, 25 años en la iglesia y usted lo ve y dice, wow, todavía es un niño espiritual. Sin embargo, puede haber personas que llevan 1, 2, 3, 4 años y muestran una madurez espiritual. ¿Por qué? La madurez espiritual no siempre está relacionado a cuántos años usted lleva sentado en una silla de una iglesia. Su madurez espiritual se mide en cuánto usted ha dejado que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Por eso es que hay muchos creyentes nuevos en las iglesias que están decepcionados de ver personas que han estado y hablan de que han estado en la iglesia 10, 15, 20, 25 años, pero no están siendo ejemplo de los recién nacidos, de los bebés espirituales, de los niños espirituales. Si alguien entendiera esta verdad, se pararía en una posición de decir, los que son hermanos mayores, proponerse ayudarle a crecer a los bebés espirituales y ayudarle a crecer a los niños espirituales. Esa debe de ser la meta de un hermano mayor espiritual. Decirle al hermano, ven, te voy a enseñar lo que yo he aprendido, te voy a enseñar cómo Dios ha obrado en nuestra vida. No se tiene que enseñar cosas elementales a los maduros en la fe. No se guía por la sabiduría humana, el maduro en la fe, sino que se guía por el Espíritu Santo. Mire qué tremendo esto. En Lucas capítulo 2, versículo 52, mire que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En su área de humanidad, eso es lo que se llama teológicamente la dicotomía. Dios con sus dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En su humanidad Dios, dice la Escritura, que crecía. Mire, la Biblia dice, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. No solamente creció en estatura, sino que creció en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Una persona madura que quiere llegar a ser a la estatura del varón perfecto, Cristo es el máximo ejemplo. ¿Por qué? En su humanidad, Cristo nos enseñó que se puede crecer siendo humano en sabiduría, en estatura.
y también en gracia con Dios y con los demás. Una persona madura se propone, dice la Escritura, Jesús crecía en sabiduría, estatura, favor de Dios y crecía en favor de la gente. Sí, las personas inmaduras dicen, yo lo que me importa es crecer en Dios, y con lo del prójimo viven como perros y gatos. No es posible que tú seas una persona madura en la fe y te enfoques que tu relación con Dios es tú y Dios cuando tienes relaciones quebrantadas con todo el mundo a tu alrededor. Una persona madura haya gracia no solamente con Dios, sino que también haya gracia con su prójimo. Un padre maduro espiritualmente no solamente haya gracia con Dios, sino que haya gracia con su esposa y haya gracia con sus hijos. Una persona creyente no solamente gana gracia con Dios, sino gana gracia con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Así que es importante entender, porque donde quiera que un creyente maduro está, hay una sola característica. Esta persona es un instrumento de edificación. Madurez incluye entonces, y esto es algo que debemos nosotros pensar, cuando soy maduro, crezco en entendimiento, crezco en carácter, crezco en mi relación con Dios y también crezco en mi relación con los demás. Gloria a Dios por eso. Mire lo que dice la Escritura cuando hablamos de signos de la madurez espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 y el 25, la madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del humano. A veces usted escucha hablar a los creyentes y en momentos de crisis y en momentos difíciles, en momentos de presión, se les sale el cobre, como dicen por ahí popularmente. Cuando están en un momento difícil, se les sale lo que realmente son, lo que realmente son. Así que es importante que un creyente maduro, según Gálatas 5, versículos 16 y 25, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, sino si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andar en el versículo 16, escuche, ponga mucha atención, viene de la palabra griega peripateo. Escuche bien, la palabra peripateo lo que significa es caminar con un propósito a la vista. Una persona madura en la fe que es guiada por el Espíritu de Dios, entonces tiene una meta, tiene algo en la vista, no va caminando por caminar. El maduro sabe hacia dónde va porque va dirigido por Dios. El maduro espiritualmente no da un paso adelante si él sabe que el Espíritu de Dios no le ha indicado que debe de dar un paso. En el versículo 25, la palabra andar ha sido traducido de la palabra griega estoicheo. Estoicheo significa paso a paso. Quiere decir entonces que la madurez espiritual no se consigue por imposición de manos. Usted no me pida a mí que yo le imponga las manos para que usted sea maduro. La madurez espiritual en su vida no se puede transferir. La madurez en su vida va siendo producida por el Espíritu Santo mientras usted camina de acuerdo a lo que Dios le está mandando a hacer. La palabra estoicheo, que significa paso a paso, quiere decir dar un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Eso es lo que dice la palabra andar. Aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Quiere decir que yo, si me propongo crecer en la madurez espiritual, esa otra persona es el Espíritu Santo. Querer alcanzar la madurez espiritual es levantarme hoy y decirle al Espíritu Santo: yo hoy quiero crecer espiritualmente, por lo tanto tengo que aprender a ser guiado paso a paso. El crecimiento espiritual o la madurez espiritual no es instantánea. No hay un microwave de crecimiento espiritual. No es instantánea. Tiene que pasar tiempo. Pero ese tiempo tiene que ver con el trato de Dios en nuestras vidas.
no se madura instantáneamente. La madurez toma tiempo. La herramienta de Dios por excelencia es la prueba. A medida vas madurando, se te va promoviendo. La crisis en una persona madura es una oportunidad para crecer. La crisis puede ser el cementerio o la crisis puede ser una escalera a la promoción. Realmente tú decides, pero los que entendemos lo que Dios quiere formar en nosotros, entendemos que la crisis es una oportunidad para crecer y que la crisis no es mi tumba, la crisis no es mi cementerio. La tumba es una escalera para llegar a ser promovido cuando paso la prueba. Nuestro deseo debe ser crecer espiritualmente. En Hebreos capítulo 5, ya para ir finalizando, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una persona inmadura le cuesta oír. Nuestro deseo en Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si es que a veces hay cosas que vemos en la gente que es difícil de explicar. Porque es como cuando usted le enseñó a un niño el A, E, I, O, U de las vocales y luego viene y le dice, enséñeme otra vez las vocales. Por eso es que hay cosas difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12 dice así, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Póngase a pensar, ¿a dónde estaría usted si usted se hubiera aplicado desde que conoció al Señor a crecer espiritualmente? En mi caminar del Señor llevo ya conociendo, yo vine al Señor a los 17 años, tengo 52. He caminado con el Señor 35 años y he visto muchos, con gran pesar lo digo, quedarse en el camino. Porque comenzaron jugando a la vida espiritual, comenzaron jugando en su relación con Dios y fueron engañados y fueron extraviados de la fe a tal grado que ahora usted les habla de Dios y no les da frío ni calor, porque perdieron eso que recibieron del Espíritu Santo cuando vinieron a los pies de Cristo. Y que ya deberían ser maestros, pero necesitan de la leche espiritual. Versículo 12 dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la característica de un niño? Físicamente hablando, de un bebé. Lo que pide para comer es leche. Imagínese usted un niño ya de 13 años pidiendo su pepe, pidiendo su botella de leche, pidiendo su biberón. Se miraría ridículo. Pero hay creyentes en la iglesia que llevan ya mucho tiempo, que deberían de ser ya maestros y todavía quieren su botella de leche. Necesitan tomar una decisión y decir, yo quiero crecer en Dios. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mire qué tremendo, porque esto es importante. Lo he predicado antes y he estado orando al Señor y el Señor me indicó que volviera a recordárselo a la congregación y a todos aquellos que están al alcance de la voz de Dios en esta hora. Dice la Escritura que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados.
Qué tremendo es esto, porque cuando nosotros nacemos naturalmente, cuando usted nació naturalmente, cuando usted vino a este mundo, cuando su madre dio a luz, usted nació con sentidos naturales. Usted nació con el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Usted nació con esos sentidos que se fueron desarrollando a la medida que usted fue creciendo físicamente. Sus sentidos naturales que ya le mencioné fueron desarrollándose a tal grado que a la medida que usted creció, sus sentidos naturales se desarrollaron al máximo. Pues cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos de nuevo en Dios, quiero decirle que de la misma manera que naturalmente cuando usted nació con sentidos naturales que se le desarrollaron a través de su vida, también cuando nació de nuevo, esta es una verdad que nadie la puede cambiar. Usted también fue dotado de sentidos espirituales que lo que Dios espera es que esos sentidos espirituales que le fueron dados en el nuevo nacimiento, en el nacimiento espiritual, que esos sentidos sean desarrollados. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos sentidos espirituales? Cuando son ejercitados, cuando son puestos en uso. A medida usted usa los sentidos espirituales, se le van desarrollando más. Por lo tanto, creo que hay muchos que urge que sus sentidos espirituales sean desempolvados, sean movidos para que vuelvan a ejercitarse. Le voy a decir algo más. Sentido que no se usa se atrofia. Naturalmente, todos sus sentidos, si usted no los usa, se le van a atrofiar. Espiritualmente, sentidos espirituales que no se usan, se atrofian. Por lo tanto, hay muchos que fueron dotados de sentidos espirituales, pero el simple hecho de no ejercitarlos, tienen sus sentidos espirituales atrofiados y tienen que tomar una decisión. Tienen que levantarse y tomar la decisión de decir, los sentidos que me fueron dados para alcanzar mi madurez espiritual tienen que ser puestos en acción. De tal manera que alcanzo mi madurez espiritual y estoy preparado para recibir el alimento sólido cuando ejercito mis sentidos espirituales al máximo. Entonces llego al máximo de mi madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Qué dijimos nosotros de la madurez espiritual? Es aquellos que tienen la capacidad de decidir y poder ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Los sentidos espirituales se ejercitan para que como niños ya no seamos engañados ni seamos fluctuantes, sino que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que en esta noche es un buen momento para orar. Si usted necesita desempolvar sus sentidos espirituales, lo puede hacer. Puede venir al Señor con un corazón de decirle, Señor, yo puedo dar más. Yo creo que cada uno de nosotros fue depositado en el nuevo nacimiento el potencial para que Cristo sea desarrollado en nosotros. Ningún nuevo convertido, ningún nacido de nuevo puede decir que no tiene el potencial de llegar a ser como Cristo es, porque el Espíritu Santo está en él y lo puede lograr. Así que este es tiempo para orar y decirle al Señor y preguntarle al Señor y nosotros sincerarnos con el Señor y decirle, ¿cuánto he desarrollado mis sentidos espirituales? Soy engañado, soy fluctuante, me dejo llevar por cualquier cosa. No, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero desarrollar mi oído espiritual, quiero desarrollar mi vista espiritual, quiero desarrollar mi olfato espiritual, quiero desarrollar mi tacto espiritual, quiero desarrollar mi discernimiento espiritual. Así que le dejo con esta palabra. Espero que el Espíritu Santo toque su vida, que el Espíritu Santo le lleve a entender que usted necesita depositar su vida en Dios y decirle, Señor, yo me propongo de ahora en adelante crecer y desarrollar mis sentidos espirituales que me fueron dados en el momento del nuevo nacimiento, así como me fueron dados en mi nacimiento natural,
sentidos naturales, con mi nuevo nacimiento me fueron dados sentidos espirituales que tengo yo la responsabilidad de desarrollarlos o ejercitarlos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Dios, cuando nada hay bueno en mí, tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres más. Aún en medio del temor, la verdad, cuando ando en confusión, la razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclama.
corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma de mi corazón te